En el sistema de fuerzas F1 igual a 400 pasa por M y P, F2 de módulo 600 pasa por N y Q. No. Otra vez. En este ejercicio, en el sistema de fuerzas, F1 igual a 400 de módulo pasa por M y P, F2 de 600 pasa por N y Q, y la fuerza F3 de módulo 350 pasa por el punto F y está orientado según los ángulos alfa 85 grados, beta 75. Los puntos M, N y son puntos medios del tramo correspondiente. Determinar A, el momento del sistema con respecto al eje que pasa por G y el punto medio de AB. B, el torsor y eje central del sistema de fuerzas. C, el punto medio donde el sistema resultante es solo una fuerza. Entonces comenzamos. Para resolver esto necesitamos poner las fuerzas de manera vectorial. La fuerza 1 de manera vectorial, la fuerza 2 de manera vectorial y lo mismo con la fuerza 3. Pero para conocer primero la fuerza 1 vamos a poner las coordenadas de M, Q, P y N también, ¿no? M para nosotros tiene la coordenada, en X tiene, como es la mitad, 17.5, en Y es 40 y en Z es 0. N sería lo mismo, 17.5, 40, pero ahora 16D en Z. Ahora el punto P sería 20, 0, 16 y el punto Q sería 35, 10, 0. Ya tenemos todos los puntos ya. ¿Y para qué necesitamos los puntos? Con los puntos vamos a hallar nosotros el vector unitario. Pero recuerden que un vector es igual a su módulo por su vector unitario. Entonces eso es lo que vamos a hacer nosotros. Por si la fuerza F1 que va de M a P sería el punto P menos el punto M. Entonces primerito su módulo 400. El punto P menos el punto M. El punto P menos el punto M sería 2.5 menos 40 y 16. Todito esto entre un módulo de esto. Y su módulo de esto sería 2.5 al cuadrado más menos 40, todito esto al cuadrado, más 16 al cuadrado. Esto de aquí nos da un resultado de 23.1729, menos 370.7669, 148.3068. Entonces ya tenemos este de aquí, el F1. Vamos por F2 de la misma manera. Módulo que sería 600 por F2 sería el punto Q menos el punto N. El punto Q menos el punto N sería 17.5 menos 30 menos 16. Esto entre su módulo, que sería 17.5 al cuadrado más menos 30 al cuadrado más menos 16 al cuadrado. Esto operando nos da el resultado de 274.5861, menos 470.719, menos 251.0501. Entonces ya tenemos la fuerza 2. Para la fuerza 3 no tenemos puntos. Otro punto como hallar el vector unitario, pero el vector unitario también para nosotros es los cosenos directores, los cuales serían coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma.
Esos también son los cosenos directores. Estos tienen una propiedad más. Nosotros tenemos coseno de alfa, coseno de beta porque conocemos alfa y beta, pero nos faltaría gamma. Y esa propiedad extra es esta, ¿no? Que coseno de alfa al cuadrado más coseno de beta al cuadrado más coseno de gamma al cuadrado, ¿cuánto es? 1. Con esta propiedad, al conocer esto, podemos hallar el ángulo alfa. Digo gamma. Entonces comenzamos. Sería acá coseno al cuadrado de alfa. Coseno al cuadrado de alfa sería coseno de 85 grados. Más coseno al cuadrado de 75 grados. Más coseno de lo que nosotros queremos, gamma al cuadrado igual a 1. Entonces, esto de aquí pasa a restar y tenemos que coseno al cuadrado es para nosotros lo siguiente. Lo que esto nos da lo siguiente. 0.92541. Esto pasa como raíz, lo cual ya obtenemos el coseno que nosotros queremos, lo cual sería lo siguiente. Lo cual sería lo siguiente, ¿no? Raíz de 0.92541 que nos da 0.961. Aplicamos arco coseno a ambos lados para obtener el ángulo alfa, lo cual nos da lo siguiente: 15.8488 grados. Con esto ya tenemos ya. Recuerden que F3 es su módulo, que para nosotros es 350 por su vector unitario, pero ya conocemos cada ángulo ya. Sería por coseno de 85, coseno de 75, coseno de 15.8488. Lo que eso nos da, el siguiente valor sería 30.5045, 90.50.867, y 336.695. Entonces nosotros ya tenemos lo que las fuerzas F1, F2, F3 de manera vectorial, y con esto podemos pasar a resolver la parte A, B y C. Entonces, vamos con la parte A. La parte A nos dice el momento del sistema con respecto al eje que pasa por G y el punto medio AB. Acá ya tengo escrito las fuerzas de manera vectorial. Entonces nos dice resolver el momento del sistema con respecto al eje que pasa por G y el punto medio de AB. Acá está el punto G y el punto medio de AB estaría por aquí. A este punto medio lo voy a llamar H. Entonces tendríamos lo siguiente: el eje sería este de aquí que pasa por esta zona de aquí. Este de aquí sería HG. Entonces nosotros nos recordaremos de la siguiente fórmula, ¿no? La siguiente fórmula es, para el momento respecto a un eje, momento respecto a un eje es el siguiente. Es momento respecto a un punto que pertenezca al eje, puede ser GH, por su vector unitario de eso, del eje, por otra vez un vector unitario del eje.
Esta fórmula de aquí es lo que vamos a hallar nosotros. Vamos a usar. Comenzamos con la sumatoria de momentos en G. Para eso vamos a tener que usar lo siguiente. Sumatoria de momentos en G sería lo siguiente. Esto de aquí, al haber tres fuerzas, va a haber tres momentos. Entonces sería el siguiente R. Voy a poner R1 por F1 más R2 por F2 más R3 por F3. Todos son productos vectoriales. En nuestro caso, ¿qué sería R1? R1 es la distancia de un punto que pertenezca a la fuerza A. En este caso hemos hecho con respecto al punto G, ¿no? Respecto hacia el punto G. Entonces tendríamos lo siguiente. Un punto que pertenezca a la fuerza y para nosotros sea más sencillo usar, ¿no? Tendríamos que usar o bien los puntos que ya conocemos, P y M, pero de los dos, ¿cuál es más sencillo? P, porque P tiene más ceros, pues no hay su coordenada. Entonces usamos eso. Hay que usar lo más conveniente para usar menos cálculos. Entonces, el punto P para nosotros va a ser el punto que pertenezca a la fuerza, ¿no? Entonces sería P tiene las coordenadas de 20, 0 y 16. Para la fuerza F2, ¿cuál sería mejor? Cualquiera, ¿no? En sí cualquiera, pero hay que buscar más ceros, ¿no? Como ninguno tiene cero, voy a escoger el punto Q, el cual tendría 35, 10 y menos 16, no, y 0. Y el punto de F3, el único punto que conocemos es el punto F. Y el punto F tiene las siguientes coordenadas: 35, 0 y 0. En sí, puedes hacerlo con cualquiera, ¿no? Pero hay que evitar hacer menos cálculos, ¿no? Más que todo en los productos vectoriales. Entonces pasamos. Entonces R1 en este caso sería la distancia que hay del punto F a el punto G. No es la distancia, es la radio, el radio vector, pues, ¿no? Del punto P al punto G. Entonces R1 sería escrito de la siguiente manera: P a G, el vector P a G por F1 más R2 sería Q a G por F2 más R3 que sería F a G por F3. Y como hallamos nosotros este vector es la resta del punto G menos el punto P. El punto G lo voy a escribir aquí. El punto G tiene las siguientes coordenadas: 35, 40 y 0. Entonces, lo cual tendríamos nosotros lo siguiente: G menos P, 35 menos 20, tendríamos 15, 40 menos 0 es 40 y 0 menos 16 es menos 16. Entonces tenemos esto de aquí por F1, pero F1 nosotros ya conocemos, lo cual sería 23.1729, menos 370.7669, 148.3068. Esto es más el segundo punto G menos el punto Q. 35 menos 35, 0. 40 menos 10, 30 y 0 menos 0, 0. Por la fuerza 2, lo cual sería 274.5861, menos 470.719, menos 251.0501, más el punto G menos el punto F.
35 menos 35, 0. 40 menos 0, 40. Y 0 menos 0, 0 por la fuerza 3, que sería 30.5045, 90.5867, 336.695. Lo cual nosotros tenemos lo siguiente. Al operar esto, nos va a dar lo siguiente: que el momento respecto a G es menos 5.936.297, 2.595.3685 y 15.946.1834. Ya tenemos el momento respecto a G. Entonces nos faltaría hallar el U del eje. Entonces el U del eje es el mismo que el U del vector HG. Es el mismo, pues, ¿no? Entonces sería el vector es el mismo U del vector HG. Entonces, para hallar el U del HG, necesitamos un módulo del vector HG. Primero el vector HG. El vector HG sería 30,25, menos 16. ¿Por qué? Porque el vector H, el punto H para nosotros es el punto medio de A y B. Nosotros sabemos que el vector A tiene las coordenadas de 0, 0, 16. Y el vector B tiene las coordenadas de 0, 40 y 16. Entonces es la semisuma entre 2. El punto H tiene las coordenadas 0 más 0 entre 2, 0. 40 más 0, 40 entre 2, 20. Y 16 más 16 entre 2 es 16. Tengo 0, 20 y 16. Eso menos el punto G que tenemos aquí. Sería 35 menos 0. 35 menos 0 es 35. Acá me he confundido. 40 menos 20 es 20. No sé qué cosa estaba anotando aquí. Y 0 menos 16 menos 16. Ya, acá tenemos HG. Entonces el vector unitario sería de HG. Lo que nosotros queremos es un módulo, de lo cual acá el módulo de HG nos da lo siguiente: 43.3705. Entonces sería dividir 35,20, menos 16 entre 43.3705, lo cual nos da lo siguiente: 0.807, 0.4611, menos 0.3689. Entonces ya tenemos nosotros el vector unitario HG, que es lo que necesitamos para nuestra fórmula. Entonces tenemos que el momento del eje sería mg, que ya tenemos aquí, menos 5.936.297, 2.595.3685, 15.946.1834 por 0.807, 0.4611, menos 0.3689. Esto otra vez por 0.807, 0.4611,
menos 0.3689. Esto operando nos va a salir que el momento respecto al eje es el siguiente. Momento respecto al eje nos sale menos 7644, menos 4370.0368, 3496.0294. Y ya tenemos un momento respecto al eje y esto es lo que nos pedía. La segunda parte del ejercicio, la parte B, en el próximo video. Muchas gracias y suscríbanse.